Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, gracias a Dios. Qué bueno, maestra Lolita, me da mucho gusto. Felices porque estamos a punto de vivir el gran acontecimiento de Pentecostés. De Pentecostés. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, el próximo domingo, si Dios lo permite, se cumplen los 50 días de esta fiesta de la Pascua y pues llegamos a la fiesta de Pentecostés a celebrar al Espíritu Santo, diría Conchita, la palomita, ¿verdad? Que tan olvidada tenemos de vez en cuando, pues la iglesia no siempre la recuerda como debería de ser, y nosotros ojalá que a partir de esta fiesta, si no tenemos al Espíritu Santo tan presente en nuestra vida, pues ojalá que sea un buen momento, ¿verdad? Correcto. Para traerlo a nuestra vida y pues no soltarlo, porque pues Jesús dijo, ¿verdad? Que convenía que Él se fuera, pero que nos iba a mandar al Paráclito, ¿verdad? Que nos iba a mandar al Espíritu Santo para que nos acompañara en el caminar de la vida del ser humano, de la iglesia, y entonces, pues hoy toca celebrar esta gran fiesta, ¿no? Sí. Muy bien, y pues, ¿qué te parece que nos vamos al primer paso de esta lección divina, que es La lectura. Y bueno, como les decía, tomamos las lecturas de este próximo domingo, que es la solemnidad de Pentecostés, que en esta ocasión el Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 20, los versículos 19 al 23. Adelante, maestra, por favor. Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban en las puertas del lugar, cerradas por temor a los judíos. Ahí se presentó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. De nuevo Jesús les dijo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la meditación. Y bueno, pues como siempre podemos apoyarnos de la primera lectura, que en esta ocasión pues siguen los Hechos de los Apóstoles, ahora en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Correcto. Sí. Bueno, pues primero que nada, en esta fiesta de Pentecostés, fíjate que tenemos dos versiones de lo que es el don del Espíritu Santo. En ese sentido, cuando envían al Espíritu Santo y llega, diríamos nosotros, a los apóstoles. Entonces, ahorita leímos nosotros la versión de Juan, ¿no? Que es como muy comparada con la del libro de Hechos de los Apóstoles, es como más chiquita. Es compacta. Es más compacta, no está tan cargada de detalles como la del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar ahorita de la del libro de Juan es que precisamente les da el Espíritu Santo y habla del perdón de los pecados. ¿Sí te das cuenta? Sí. Al que en ese sentido, como uno de los ministerios que tiene la iglesia, haz de cuenta, pero si tú te fijas es por la acción del Espíritu Santo, ¿sí? En ese sentido, la iglesia, diríamos nosotros, vuelvo a decir, es ministerial en esa parte. Exacto. ¿No? Sí. Y entonces vemos
en la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, que creo yo que es como la más famosa. Sí. Entonces vemos toda la secuencia, ¿no? De acontecimientos. Entonces, si tú te fijas aquí, lo que habría que resaltar es precisamente cómo el Espíritu Santo llega, ¿no? Y los transforma, ¿no? Sí. Porque, diríamos nosotros, están encerrados, ¿no? Hace cuenta en las casas, su casa. Sí, de hecho, perdón, esta lectura de Hechos nos contextualiza un poco más, ¿no? De la situación que estaban viviendo, ¿no? Hazte cuenta que la de Juan es así como que mirando muy cerquita, y la de Hechos es un panorama mucho más amplio. Y yo creo que esto nos puede ayudar a ubicarnos también nosotros en nuestra situación actual, ¿no crees? Claro. Entonces te decía, ¿no? Que, en las dos, sobre todo en Juan, pero también aquí como de ellos, haz de cuenta, están como encerrados porque precisamente están, diríamos nosotros, a la expectativa de lo que puede pasar, ¿no? Sí. Porque, pues en ese sentido, tienen miedo de lo que los judíos pueden hacer contra ellos, ¿no? Claro. Y entonces, lo padre es que aquí en el libro de Hechos, entonces se llenan del Espíritu Santo e inmediatamente, que creo que también es lo que hay que resaltar, inmediatamente se ponen a predicar. Claro. Y ya en ese sentido, sin miedo, ¿no? Y entonces viene el famoso don de lenguas, ¿no? Donde cada uno, yo siempre me imagino que ha de haber sido impactante, ¿no? Claro. Ver eso, ¿no? Porque estabas hablando una sola persona y lo estás entendiendo tú que hablas un idioma diferente al del vecino, ¿no? Yo lo comparo con la traducción simultánea, ¿no? Sí, O sea, que dices, ¿cómo es posible? Todos entendemos. Sí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues ahí tú ves, pues propiamente la acción del Espíritu Santo, claro, ¿no? Como, si tú te fijas, va creando a la iglesia. Claro, y la va consolidando, porque al final de cuentas, el que todos se entiendan es una gracia especial que también nos habla y confirma aquel mandato de Jesús: vayan por todo el mundo. Seguramente los discípulos sí lo pensaron, bueno, ¿y cómo me van a entender, no? Si no sé hablar esas lenguas, ¿no? Pero imagínate el hecho de que de pronto ellos se dan cuenta que les están entendiendo todos, o sea, wow, ¿no? Ha de haber sido como quitarles un freno, ¿no? O sea, es así como, bueno, pues métanle segunda, ¿no? O sea, ustedes pongan lo que está de ustedes, que yo me encargo del resto, ¿no? Entonces, pues sí, ha de haber sido muy impactante esta situación. Y a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho que dice, se les aparecieron unas lenguas como de fuego, ¿no? Que se dividían y se posaban sobre cada uno. O sea, es una forma muy gráfica de decir que Dios manda la gracia para todos, ¿no? O sea, con signos visibles, porque como somos humanos, no podemos entender con claridad esta parte tan importante, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es como... Y además, esta parte de que bajaban y se dividían. O sea, es la misma gracia que va tocando a cada uno. ¿No? Sí. Entonces, no es que haya sido, este es para Juan y este es para Pedro. Correcto. Y entonces, aplica también para nuestro tiempo, ¿no crees, Olguita? O sea, cada fiesta de Pentecostés, Dios, bueno, diario, ¿verdad? Pero específicamente en la solemnidad de Pentecostés, Dios manda gracia especial para renovar la iglesia, ¿no? De hecho, lo íbamos a mencionar en la oración, pero lo comento también aquí, en la secuencia, en la oración que hicimos al principio de Pentecostés, ¿no? En la secuencia que se hace, pues lo dice, ¿no? O sea, ven a habitar a cada uno de nosotros, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. O sea, no es que diga, este nada más es para fulano, este nada más es para mengano, sino es para todos, pero también depende de la fe que tengamos en lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Ahora, a mí me gusta mucho lo que, yo sé que este video, esta cápsula de Lección Divina llega a muchos lugares, ¿no? No nada más a nuestra diócesis, que es la diócesis de Querétaro, pero me gusta mucho el concepto que da el señor obispo don Fidencio aquí en sus visitas pastorales. A veces pues comenta, ¿no? Sobre la fe, ¿no? Que ve la comunidad llena de fe, ¿no? Y me gusta porque es un concepto muy sencillo. Muchos dicen es creer sin ver. Sí. Y sí,
pero también es caminar por el camino que Jesús anduvo. O sea, el camino que Jesús marcó, la fe te hace caminar por él, aunque no veas a Jesús caminando, ¿no? Y yo creo que este concepto nos puede aplicar muy bien a la iglesia actual, ¿no? Claro. Entre tanta tribulación que hay, porque ya ves que unos, que si sí, que si no, que si dicen, que si el Papa, que si no, que si, o sea, también nosotros podemos sentir ese temor, ¿no? Claro, de lo que va a pasar alrededor de nosotros, pero en fe, caminar por el camino que Jesús nos marcó, y siempre confiados de que el Espíritu Santo nos va a dar lo que necesitamos para hacer lo que Jesús nos pide, ¿no? Y aparte es eso, creo yo que, o sea, una de las cosas que también es como muy importante, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Es precisamente aprender a discernir lo que dice, hace cuenta, el Espíritu Santo, ¿no? Y precisamente creo yo que eso luego a la iglesia nos hace falta mucho, en buen plan, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero yo? Que, o sea, nos dejamos llenar luego de muchas cosas. Sí. Que realmente uno, si se pone uno en oración y a pensarlo, dice, esto no puede venir del Espíritu Santo, Claro. ¿no? Curiosamente, es el tema de la carta que vamos a... Bueno, que no leemos propiamente, pero es el tema de la carta. De la carta. De este domingo, Ajá. hace cuánto, ¿no? Entonces creo yo que es muy importante para mí, ¿no? Para mí cada Pentecostés es como valorar, Claro. ¿no? Realmente al Espíritu Santo, que es Dios. Claro, ¿no? claro. Y entonces es el que, en ese sentido, si uno realmente lo está escuchando, uno sí puede, como dices tú, ¿no? Caminar por el camino de Jesús, ¿no? Pero como yo siempre he dicho, ¿cómo entender, ¿no? que no es como, ¿cómo lo puedo yo decir? No es caer como en cualquier cosa que dice, ¿no? Sino es simplemente eso, o sea, realmente ponerse en una actitud de escucha y aquilatar lo que uno está escuchando, ¿no? Porque, o sea, también decir esto, bueno, sí, ¿cómo? Y realmente uno descubrir, pues, ¿va por aquí o no va por aquí? ¿no? Sí, Y entonces, se vale regresarte. Exactamente, ¿no? Y entonces también entender ese entonces a quién estoy escuchando. Claro. Y yo creo que parte de esto, por eso hace referencia a Hechos, ¿no? Estaban reunidos, encerrados, o sea, en silencio, en actitud de escucha, de discernimiento, qué va a pasar, por dónde sí, por dónde no. Sí. Y llega el Espíritu Santo, ¿no? Jesús les manda, tranquilos, o sea, va por aquí, ahí les da, ¿no? Entonces, pues ojalá que... Mi párroco dice algo, como muchas, como de su speech, en serio. Ajá. Que él hace cuenta que dice que ves que los llevan a Galilea, hace cuenta, aquí es en Jerusalén, pero en ese sentido, él les dice, los espero en Galilea, y allá tiene apariciones, ¿no? Sí. Entonces hace cuenta que en esa Galilea, o sea, en ese sentido, él asciende, ¿no? Y entonces les dicen, esperen al don del Espíritu Santo. Sí. Y entonces son, en ese sentido, 9 días, que mi padre dice siempre, ¿no? Que es la primera novena de la historia. Claro. Entonces, ahí es donde tú estás viendo, ¿no? Que no es como, o sea, tiene uno que estar bien afinadito, claro, ¿no? Para poder entonces entender, uno, lo que Dios realmente nos ha regalado, ¿no? Y para qué nos lo ha regalado. Claro, sí. Como aquí en la diócesis se está manejando mucho esta actitud de escucha, ¿no? Estamos en un momento de discernimiento y yo creo que la escucha tiene un papel preponderante, ¿no? Saber escuchar la voz de Dios, saber discernir cuál es la voz de Dios, ¿no? Y saber conocer la voluntad de Dios, y solamente se puede conocer la voluntad de Dios escuchando. Claro. ¿No? Escuchando. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos quedarnos meditando en todo esto, que es muchísimo, y que podríamos seguir hablando de toda lo que implica esta solemnidad de Pentecostés, pero ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Que es la oración. Y bueno, pues en esta ocasión, bueno, siempre lo tomamos del Salmo, ¿verdad? Pero en esta ocasión el Salmo es el Salmo 103 y dice así: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya.
Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Hoy le doy gracias al Señor por este gran don que es el Espíritu Santo. Y entonces le pido al Señor que me ayude todos los días a abrir mi corazón para que sea ese Espíritu el que me guíe y el que me ayude al final del camino a encontrarlo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque cumples tus promesas y porque nos has enviado al Espíritu Santo. Te pido que me hagas dócil a ese Espíritu Santo, que pueda abrir mi alma para recibirlo y acogerlo en ella, y que tenga la capacidad de abrirme a recibir sus dones, sus frutos, para bien de mis hermanos y para bien de muchas almas. Que sea yo instrumento dócil en tus manos y sobre todo instrumento de tu amor. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues nos apoyaremos de la segunda lectura, que en esta ocasión es de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, los versículos 3 al 7 y luego del 12 al 13. Correcto, ¿no? Bueno, pues Sí. yo me quedo con el versículo 13, donde dice: en efecto, todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Y a mí me gusta mucho porque fíjate que a mí como que al paso de los años, Sí. no, que letra uno la madurez, como que fíjate que yo, o sea, he aprendido, honestamente, no lo digo, a querer mucho la iglesia, de verdad. Sí. O sea, realmente sé que tenemos muchos problemas, no lo niego, ¿no? Claro. Que luego no somos lo que deberíamos de ser, no lo niego, pero, o sea, realmente sí puedo yo decir que sí somos luego vehículo de muchas cosas buenas, ¿no? Y no Sí. hay otro más que el Espíritu Santo ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí, para mí pues ahora sí que Él es el gran, pues, hacedor, el que hace que caminemos. Claro. ¿no? Y pues solamente entendiendo que es Dios, ¿no? Podemos entender eso. Entonces, por eso me quedo con eso, porque Sí. es como, es una, para mí es una definición de iglesia. Claro, coincido contigo. Y fíjate que me llama mucho la atención porque esto que dices, porque sí, mucha gente que sabe que trabajo en la iglesia y para la iglesia, ¿no? Me dice, oye, ¿y no has perdido la fe enterándote de tanta cosa, ¿no? Y al contrario, mi comentario es al revés, ¿no? Le digo, no, al contrario, o sea, es estar aquí y ver, pues, el trabajo humano, ¿no? Pues me reafirma más mi conciencia de que la iglesia está formada por hombres, sacados de entre los hombres, ¿no? O sea, los sacerdotes, laicos, que somos hombres y mujeres, ¿no? Y que salen todas nuestras humanidades, ¿no? Pero que siempre es el Espíritu Santo el que le da vida, el que la sostiene, el que la impulsa, porque al contrario, ¿no? O sea, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Dios mi ser. En Dios mi ser. Entonces, qué maravilla que darnos cuenta que si fuera por nosotros, ya, esto se hubiera acabado. Pero no, es Dios quien la vivifica, es el Espíritu Santo que la vivifica, y al contrario, esto afianza mi fe. Entonces, coincido contigo. ¿Y del Evangelio? Pues fíjate que me voy a quedar con el versículo 22, porque
hoy Ay, hace sí. que me acuerde precisamente de mi confirmación, ¿no? Sí, Porque es lo que coincido, dice, ¿no? Bueno, dice Sí. el versículo 22, dice, después de decir esto, sopló sobre ellos Sí, y les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que dice el obispo cuando te confirma, ¿no? Sí. Te dice tu nombre, sí. ¿no? Hace la señal de la cruz con el santo crisma Ujú. y te dice esto, ¿no? O sea, en mi caso, Olga recibe por esta señal Sí, al Espíritu Santo, ¿no? Claro, Y claro. yo creo que yo la hice cuando tenía yo como 13, 14 años. Ah, ¿haz de igual yo. cuenta? Y creo yo que no entendí lo que me pasó ese día. ¿Sí Claro. me explico? O sea, no lo dimensionabas. no lo dimensioné, Sí, pero conforme he ido, vuelvo a decir, madurando y creciendo en la fe, sí me doy cuenta, ¿no? Que cuando yo lo dejo, ¿sí me explicó? El Hace. Espíritu Santo hace, sí. para gloria de Dios, muchas Sí, cosas. sí. ¿no? Fíjate que yo coincido contigo, o sea, y además Ujú. me quedo con esto y lo voy a contemplar mucho porque a veces me cuestiono cómo puedo hacer tanta cosa, cómo es posible. No, pues es que no soy yo, o sea, es el espíritu que nos mueve, que nos impulsa. Algo que muy constantemente le digo al señor obispo que anda de visita pastoral y a otros amigos obispos que también andan de visita pastoral, sí les comento, o sea, ¿cómo es posible que puedan aguantar tanto? Sí. Y solo es porque una gracia de estado, es decir, una gracia del Espíritu Santo. Entonces, Sí. pues esto nos tiene que llevar a una acción Sí, bien concreta. concreta. ¿Y cuál va a ser tu acción de esta semana? Pues fíjate que pues obviamente en mi parroquia, no obviamente no, porque no es en todos lados, pero en mi parroquia sí hacemos una vigilia Ajá. del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues pienso participar así Bravo. en cuerpo y alma. Muy ¿no? bien, muy bien. Entonces, como que, pues, y darle gracias, ¿no? A Dios Claro. por todo lo que implica donarse en el Espíritu Santo a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, ese es mi propósito, o sea, estar ahí Muy bien. presente. En cuerpo y alma. Exacto. Muy bien. Pues fíjate que en mi familia tenemos la costumbre de en la vigilia, terminando la vigilia de Pentecostés, preguntarle a Dios qué don nos otorga ese año, ¿no? En fe, ¿no? Creemos que cada año nos da algo en particular que quiere que trabajemos porque lo que nos pide nos da, ¿no? Entonces, y además como instrumentos que queremos ser, pues para ponerlo al servicio de la familia, primero de la familia y de la comunidad, ¿no? O sea, llámese parroquia, llámese decanato, llámese comunidad, ¿no? Entonces, este año voy a tener cuidado de hacer la secuencia, específicamente la secuencia de Pentecostés, antes de pedir cuál fue el don que me dio. Y pondré mucho énfasis y mucho empeño en cuando ya lo sepa, trabajarlo al máximo, ¿no? Y permitirle que él actúe en mí, porque, como bien dices, ¿verdad? Yo sí puedo notar cuando soy yo la que hace las cosas y cuando simplemente soy el instrumento y dejo que Dios actúe, porque cuando soy yo, las cosas salen, a lo mejor sí, pero con trabajo, con mucho esfuerzo, golpeteadamente, ¿no? Y cuando dejo que el Espíritu Santo fluya, las cosas salen solas. O sea, claro, con esfuerzo, pero con una precisión y pues un engranaje tan perfecto que dices, no puede ser más que el Espíritu Santo. Maestra, pues qué bendición, ya llegamos al final de esta lección. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta oración con las Sagradas Escrituras, la Lección Divina, y esperamos que podamos celebrar todos juntos, ¿verdad? Porque en espíritu estamos juntos, ¿no? Esta solemnidad de Pentecostés al máximo. Así que ojalá que ahora conociendo las lecturas lleguemos a esta solemnidad pues muy vivificados y permitiéndole al Espíritu Santo llenarnos de él para que podamos saborear, ¿no? Esta celebración. Sí, amén. Maestra, muchas gracias. A ti, maestra. Muchas bendiciones para todos y espero que nos veamos en la próxima ocasión.